Señor General Jaime Ruiz Barrera, presidente de ACORE, señores generales, señor General García, señores generales del Ejército y de la Policía, señores coroneles, señoras y señores, antes de abordar el tema o los temas para los cuales fui convocado, permítanme en 2 minutos hacer alguna referencia y hacer una manifestación en mi condición de Procurador General de la Nación con relación a el sacrificio de 14 integrantes de la Fuerza Pública el día de ayer. Desde luego, como jefe del Ministerio Público, expreso la condena, el rechazo y la indignación de todos los colombianos frente a semejante acto brutal. Expreso mis condolencias a las familias de los militares y de los civiles que cayeron en defensa de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestros derechos. Y permítame igualmente manifestar cómo se debe exigir, primero, la inmediata liberación de los secuestrados. No están desaparecidos como adulcoradamente se dice con conocidos eufemismos. Reintegrar nuevamente a los militares que están secuestrados. Pero igualmente señalar cómo esos actos de barbarie lo que tienden es a deslegitimar el proceso con el Ejército de Liberación Nacional. E igualmente señalar cómo es necesario la unidad de toda la sociedad. Primero, para rechazar la barbarie. Y segundo, para abrir los ojos a efectos de que actos como este no vayan a ser beneficiados en el inmediato futuro con la renuncia a la persecución penal. Los acuerdos que en materia de justicia transicional se han realizado es una garantía de impunidad para los responsables de actos como este y sirven de motivación para realizarlos a sabiendas que en el inmediato futuro recibirán los beneficios por todos conocidos, que frente a los delitos atroces la pena sea el trabajo social o las penas restaurativas. Eso envía un mensaje de impunidad y motiva a los que siguen en armas para realizar actos de esta naturaleza. Entonces, quiero al iniciar esta intervención hacer estas referencias de condena. Igualmente expresando la solidaridad y advirtiendo cómo se pueden estar mandando mensajes
en el sentido que acabo de referir. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. Dos temas de la mayor trascendencia. Uno que tiene que ver sobre la justicia transicional aplicable a agentes estatales y miembros de la fuerza pública. Y el segundo, el contexto como prueba. La Procuraduría y al Procurador le ha tocado bailar con la más fea en estos años respecto a los temas que tienen que ver con el proceso en La Habana. Pero no me disgusta estar bailando y haber bailado con la más fea. Es mi obligación constitucional. Es mi deber legal. A la Procuraduría le corresponde, por mandato constitucional, la defensa del ordenamiento jurídico, de las garantías constitucionales. Y ejerce una condición de representación de la sociedad. Y en ese sentido la Procuraduría, como el águila de los Austrias, tiene una doble naturaleza. Es sociedad y es Estado. Y por tanto está dentro de su más ortodoxa y pristinas competencias constitucionales, la de participar como representante de la sociedad en estas discusiones públicas. En ello yo no me he salido un milímetro de las competencias que la Constitución me ha señalado. Más aún, sería indigno de mi función constitucional el permanecer silente o el asumir un espíritu de cuerpo. Algunos han pretendido que la Procuraduría tendría que asumir una posición silente o por lo menos no crítica frente a los aspectos que se han venido conociendo. Es claro que todos los colombianos queremos la paz, que todos los colombianos deseamos la paz, que todos los colombianos y especialmente nuestros hombres, quienes portan las armas en defensa de la Constitución, de la ley, de los derechos, quienes portan las armas legítimamente, pues son los más interesados en la paz. Todos los colombianos, todos sin excepción, todas las familias, hemos sufrido los rigores de la violencia en estos 50 años, ofrendando la sangre de los suyos, o la propiedad, o la libertad. Por tanto, todos estamos comprometidos. Todos queremos que este proceso de paz, el que inició el señor presidente Juan Manuel Santos, llegue a buen puerto. Por eso, la Procuraduría ha venido diciendo, aunque en muchos escenarios y algunas posiciones interesadas han pretendido desnaturalizar la posición de la Procuraduría. La Procuraduría ha dicho a hora y a deshora, a tiempo y a destiempo, con prudencia y con imprudencia, pero siempre con el afán de acertar, que lo que se firme en La Habana se debe cumplir,
se debe poder cumplir. Y para poderse cumplir debe quedar bien hecha. Eso es, en resumen, lo que he insistido ante la Corte Constitucional cuando me correspondió presentar el concepto sobre la constitucionalidad del marco jurídico para la paz, y permanentemente en esa función preventiva en la cual me corresponde advertir. Y el afán es simplemente que en esa materia de justicia el acuerdo esté blindado, y esté blindado jurídicamente para que sea sostenible en el tiempo. Un pacto, lo importante no es que se firme, sino que se pueda cumplir. Que lo podamos cumplir desde la institucionalidad y que lo cumplan quienes se comprometen en ese acuerdo. ¿Y cómo se blinda jurídicamente? Para darle sostenibilidad jurídica, para darle seguridad jurídica a las FARC y darle seguridad jurídica a los agentes del Estado, a la fuerza pública. He ahí el quid, blindarlo, darle sostenibilidad. Que en el inmediato futuro nadie pueda inaplicar los acuerdos a los cuales se lleguen, ni se pueda aducir escenario de impunidad para inaplicar los acuerdos a que se lleguen. No olvidemos que en esta materia, los estados no son soberanos, deben aceptar unos mínimos y unos estándares internacionales. No estamos en los años 80, cuando ello se podía, cuando Colombia no era signataria de acuerdos internacionales, cuando las jurisdicciones universales apenas estaban germinando en esos albores de los años 80. En la hora de ahora es diferente. Por eso, los más interesados en blindarlos es la misma FARC, para darle sostenibilidad en el futuro. Que no acontezca lo que aconteció, por ejemplo, en Argentina con la ley del punto final o de la obediencia debida, donde se pactaron impunidades, amnistías e indultos frente a delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidios. 30 años después fue inaplicada por jueces argentinos, porque no se había blindado el instrumento jurídico. Y eso es lo que se trata, y la Procuraduría ha tratado de decir acá. No son posiciones políticas del procurador. El procurador con esto no hace política, cumple el deber constitucional. En eso se equivocan de medio a medio, cuando babosamente señalan que el procurador hace política. No, señores, ignoran la Constitución, sea quien sea. Perdieron la materia de derecho constitucional. Me ofrezco a darles el curso remedial. En Argentina pasó eso. Y en Uruguay pasó idéntico. Hubo unos acuerdos donde se planteaban amnistías e indultos o penas simbólicas. 2 referéndum en Uruguay, 2 referéndum. Años después fueron inaplicados. Perú, recordemos la sentencia tantas veces mencionadas en estos debates, la sentencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso La Cantuta Barrios Altos contra el Estado peruano. Igualmente, autoamnistías e indultos. Así no se llamen de esa forma, pero que en la práctica tengan los mismos efectos. Lo mismo aconteció con lo acordado en El Salvador. Podíamos citar otras decisiones judiciales, tanto internas como externas. ¿Por qué? Por no blindar los acuerdos. Entonces, quería hacer esta aproximación inicial para señalar cómo la Procuraduría, el procurador en esta materia y en ninguna otra materia asume posiciones o ejerce competencias diferentes a las que le otorga la Constitución. Y cuando ha hecho críticas, las hace diciendo, mire, esto hay que blindarlo, reconociendo unos mínimos, unos estándares internacionales que existen. Y lo hace para darle sostenibilidad jurídica a ustedes y a los señores de la FARC, a los militares, a los agentes del Estado y a los señores de la FARC. No es cierto, no es cierto, como lo dice mi querido amigo, el rector de la Universidad Externado de Colombia y es magistrado de la Corte Constitucional, que el procurador quiere ponerle camisas de rayas y 20 años a los señores de la FARC. La Procuraduría lo que ha dicho es que se deben cumplir unos mínimos internacionales y ya veremos cuáles son los mínimos internacionales y ya veremos cómo para los responsables de crímenes de guerra y de delitos de lesa humanidad y de genocidios y de graves violaciones a los derechos humanos, la pena es pena de reclusión. No se puede reducir la pena a la justicia restaurativa exclusivamente. Penas reducidas, claro, sustancialmente reducidas, desde luego, por supuesto. Pero lo que no pueden haber es penas simbólicas, porque eso desconoce no solamente los derechos de las víctimas, sino la proporcionalidad y el carácter genuino de la sanción, como lo existen los tratados internacionales. Entonces, esa aproximación. La Procuraduría quiere blindar el acuerdo. No se opone, no se puede oponer. Pero lo que sí debe advertir es cuáles son los riesgos que se van a correr. La Procuraduría no tiene competencia para más. Advertir, señalar. Así se convierta después en una voz que clama en el desierto. Pero es mi responsabilidad. Yo cuando me posesioné juré ante Dios y ante la patria cumplir mis deberes constitucionales. Y por pruritos, dijéramos, políticos, eso sí, o mediáticos, no voy a asumir ningún espíritu de cuerpo, advirtiendo cuáles riesgos existen. Porque dentro de lo que se conoce de los 75 puntos, de lo que se dejaron conocer en el comunicado de prensa, existen los riesgos que me voy a permitir analizar en la mañana de hoy. Para no seguir echando la imaginación al vuelo, me voy a valer de un texto escrito. Pero que todo, reconozco. Ahora, reconozco que se han hecho avances importantes en el proceso de paz. Uno de los avances importantes, por ejemplo, es fijarle fecha.
es fijarle límite. Eso hay que reconocerlo. Hay que reconocer igualmente que se fija fecha para el inicio de la entrega de las armas. Sí, es un avance. De nuevo que nos deben decir la fecha para la entrega definitiva de las armas. Igualmente puede afirmarse que es un avance que no se le vaya a conceder amnistías e indultos a los responsables de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra. Pero ¿cuáles son las preocupaciones que me asisten? Reconozco el juicioso estudio que la mesa de las fuerzas militares y de policía viene haciendo sobre las conversaciones de La Habana, y en particular sobre el marco jurídico de justicia transicional aplicable a los agentes estatales. Lamentablemente en lo que es un hecho repudiable, integrantes de las Fuerzas Armadas, otros servidores públicos y miembros de la clase política han estado involucrados en la realización de graves crímenes que no pueden ser objeto de perdón y olvido. Establecer la responsabilidad de los agentes estatales es indispensable como parte de la terminación del conflicto armado. Y en eso creo que no hay discusión, todos los admitimos y aceptamos. Se debe reconocer que agentes estatales, a título individual, aquí no hay una política de Estado, como algunos quisieran plantear. Se debe reconocer que agentes estatales, a título individual, cometieron atrocidades comparables a las perpetradas por la FARC. Eso hay que reconocerlo. No para legitimar el crimen de la FARC, ni su discurso, sino para que nunca más en Colombia se repitan esas atrocidades. La justicia que se aplique a los miembros de la fuerza pública no puede ser negociada en La Habana con las FARC. No es aceptable que la suerte jurídica de los militares y policías de Colombia ahora la definan los criminales en La Habana. Esa fue hace como 2 años, fue una de las referencias que hice a raíz de alguna información que públicamente se conoció. Y me valió una reacción desproporcionada, señalando al procurador como enemigo de la paz. 2 años después hemos evidenciado que sí se estaba negociando. Eso me ha valido algunas canas. Voy a terminar más canoso que varios de ustedes. Pero bueno, son canas que se justifican por los deberes y las obligaciones que nos corresponden por la investidura que tenemos. La definición del marco jurídico aplicable a los agentes estatales es una cuestión de la institucionalidad colombiana. Es el Congreso de la República, los partidos, el gobierno y la oposición quienes deben con absoluta libertad diseñarla, no las FARC. Los procedimientos de justicia deben apuntar a robustecer el Estado de Derecho. Se debe reivindicar el principio que señala que todos, absolutamente todos, comenzando por los agentes estatales, están sometidos a la Constitución. Eso igualmente nadie lo discute. Los servidores públicos deben rendir cuentas ante la justicia cuando desconozcan la ley y deban comparecer ante las víctimas y la sociedad para decir la verdad sobre sus graves actuaciones. Para garantizar la legitimidad de las instituciones,
es indispensable individualizar los responsables. Se necesita saber quién, con quién, cómo, por qué y para qué se ejecutaron graves infracciones al derecho internacional humanitario y actos que abominan la conciencia de la humanidad. No se puede tener un doble discurso. Con la misma firmeza que se deben defender los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación y la garantía de no repetición, respecto a las víctimas de las FARC, se deben proteger los derechos de las víctimas de agentes estatales. No hay en ello mayor discusión. Esa es nuestra tarea como Procuraduría. Para la Procuraduría no importa quién sea el victimario, importa la víctima y sus derechos. El marco normativo debe otorgar seguridad jurídica a los militares y demás agentes estatales. Eso es lo que se pide, seguridad jurídica. Y para eso queremos blindar el instrumento de justicia transicional. Y de lo que se nos ha dejado conocer, existen varias preocupaciones. Que exista certeza sobre los procedimientos y las consecuencias atribuibles a quienes sean responsables. Que no existan sorpresas, que no existan sorpresas, que todo el mundo sepa a qué atenerse. Si alguna de estas cosas se omite, no podrá garantizarse una paz estable y duradera. Por eso repito el estribillo que lo he venido diciendo de hace año y medio: lo que se firme en La Habana se debe cumplir, coma, se debe poder cumplir. Punto y seguido. Para que se pueda cumplir, la paz debe quedar bien hecha. Y quedar bien hecha es cumplir con unos mínimos internacionales para darle sostenibilidad y seguridad. Pero se necesita conocer lo pactado. Aquí estamos. Usted que es piloto, mi general, ¿sí, no es cierto? ¿Doblemente piloto? No. Bueno, no podemos volar por instrumentos. Me decía hace algunos días el doctor Álvaro Leiva, pero usted está hablando de lo que no conoce. Y le dije, ay, doctor Leiva, hay demasiados indicios. Hay un aguacero de indicios que me permiten hablar de las características que tendría el instrumento de justicia transicional. Pero sigamos. Al examinar con atención el comunicado de prensa del 23 de septiembre, las declaraciones de miembros de la llamada Comisión de Juristas y de los negociadores de La Habana y la FARC, aparecen evidentes riesgos para alcanzar la paz y la reconciliación. Antes de hacer algunas reflexiones sobre tales riesgos, quiero insistir en que es necesario, urgente, indispensable, importante que se publique el texto del acuerdo de justicia. La FARC han sido claras en señalar que lo que está acordado está acordado. Entonces los colombianos tienen el derecho de saber qué fue lo que pactaron. Los ciudadanos, y cuando conozcamos esto, se resolverán seguramente muchas dudas o se confirmarán muchas preocupaciones. Los ciudadanos, y esta discusión empezó, bueno, ustedes saben por qué. Ustedes saben por qué. Lo hicieron conocer mediante un comunicado y de ahí empiezan las preocupaciones y las advertencias. No deben tener miedo a revelar ese texto. Por el contrario, darlo a conocer permitiría que los colombianos vean con claridad
las dificultades que se debaten en la mesa de conversaciones. Eso le conferiría legitimidad. Porque vuelvo y repito, de pronto muchas de las observaciones tienen respuesta satisfactoria. Eso conferiría confianza. Finalmente los colombianos, según se ha dicho, serán los que tengan la última palabra en la refrendación. Ya que vean con satisfacción, ya que evalúen satisfactoriamente o ya que mantengan sus preocupaciones y encuentren fundadas sus advertencias. Lo que está en juego es la sostenibilidad y la seguridad jurídica. La seguridad jurídica de los militares y policías depende de que se cumplan los mínimos penales respecto de la sanción de los crímenes atroces. De las normas de derecho internacional y de la jurisprudencia se derivan unos mínimos que no pueden desconocer sin correr riesgo de que más adelante la CPI pudiera intervenir. Pero ¿cuáles serían esos mínimos? A los cuales he venido haciendo referencia hace algunos minutos. Me permití hace 2 meses enviar a los plenipotenciarios de La Habana un estudio de cerca de 100 páginas que se intitula Los mínimos para los máximos. Los mínimos para los máximos. A la luz, recorriendo más de 30 instrumentos internacionales y un sinnúmero de decisiones de tribunales internacionales y del sistema interamericano de derechos humanos. Pero aquí hablo de 5 mínimos. Primero, los crímenes atroces conforme al derecho internacional deben ser sancionadas con penas de reclusión. Reclusión que implica condiciones de dependencia y sujeción. Reclusión que no se reduce, pena privativa que no se reduce exclusivamente a la cárcel. Pueden, por ejemplo, las colonias agrícolas cumplir con esas condiciones de reclusión, sí, pero la reclusión es la pena frente a esos delitos. No es capricho de nadie. Son las normas internacionales. Se dice que la reclusión no es obligatoria, pero el derecho penal internacional señala otra cosa, señala lo contrario. No solamente está en el preámbulo del Estatuto de Roma, sino está en el mismo artículo 77 del Estatuto de Roma. Algunos ejemplos. El Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia consigna en su artículo 24, comillas, la Cámara de Primera Instancia solo impone penas de prisión frente a tales delitos. Segundo ejemplo, el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda dispone en el artículo 23, la Sala de Instancia solo podrá imponer penas de privación de la libertad. Tercero, el Estatuto de la Corte Penal Internacional señala que se podrá imponer una de las penas siguientes, artículo 77, A, la reclusión, B, la reclusión a perpetuidad. Estos 3 estatutos demuestran un muy amplio consenso de la comunidad internacional sobre la necesidad de que los crímenes de mayor trascendencia
sean objeto de castigo y que dada la gravedad de esos crímenes, la pena a imponer es la reclusión. La Procuraduría advierte, ha advertido, lo dijo antes, lo dice ahora, lo digo hoy, lo diré mañana, porque no es producto ni de la improvisación, ni del capricho, ni del prejuicio ideológico, sino del conocimiento de la normatividad internacional. Digo que la Procuraduría advierte que penas diferentes a la reclusión para esta clase de crímenes podrían constituir penas puramente simbólicas, inadecuadas o manifiestamente groseras debido a su desproporcionalidad. Y esa es una de las previsiones que el mismo Estatuto de Roma señala: cuando el Estado no quiere o no puede, o cuando las penas son simbólicas, o cuando la actividad judicial del Estado es manifiesta para exculpar la responsabilidad de responsables de crímenes internacionales, es decir, de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos. Segunda, la primera es la pena debe ser, los crímenes atroces conforme al derecho internacional deben ser sancionados con penas de reclusión. Reclusión que implica dependencia y sujeción. Por eso son restrictivas de la libertad. Segundo, la reclusión es la pena aplicada por los tribunales penales internacionales. Los condenados por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia cumplen sentencias en prisiones de los países miembros de la Unión Europea. En el caso del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, el primer ministro durante el genocidio, Jan Kambanda, condenado en el 98, cumple pena en Malí. Y Tomás Lubanga, primer condenado de la Corte Penal Internacional por reclutamiento de niños, al igual que Charles Taylor, pagan las penas privativas por el Tribunal de Sierra Leona. Conclusión: los condenados por los tribunales penales internacionales lo han sido a penas de prisión, no a trabajo comunitario disfrazado de restricción de libertad. Tercer principio: la pena de reclusión implica condiciones de dependencia y sujeción. Para que la pena de reclusión sea efectiva, se requiere que el condenado esté sometido a condiciones de dependencia y sujeción. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que el principal elemento que define la privación de la libertad es la dependencia del sujeto a las decisiones que adopte el personal del establecimiento donde éste se encuentre recluido. Es decir, las autoridades estatales ejercen un control sobre la persona que se encuentra sujeta a custodia. Eso es lo que los señores de la FARC reiteradamente dicen que no van a cumplir. Y ese es el salvamento de voto que le hacen los señores de la FARC a nuestros plenipotenciarios y a nuestro mismo presidente. Y esa es una de las salvedades que el doctor Humberto de la Calle señalaba hace algunas semanas. Penas restaurativas exclusivas son penas simbólicas. Eso desconoce ese estándar que haría insostenible, que no blindaría lo acordado, que no le conferiría sostenibilidad o que amenazaría la sostenibilidad. Y eso no puede ser saneado por referéndums. Y en ello hay una limitación, en eso no tiene autonomía
los estados. Cuarto, los estatutos de los tribunales penales internacionales coinciden en que la fijación de la pena se deriva de la gravedad del delito y de las circunstancias personales del condenado. Vuelvo y repito, los estatutos de los tribunales penales internacionales coinciden en que la fijación de la pena se deriva de la gravedad del delito y de las circunstancias personales del condenado. La pena depende de la gravedad del delito, no de la aceptación o negación de la responsabilidad. Les recomiendo revisar nuevamente la carta de la fiscal ante la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, al presidente de la Corte Constitucional Colombiana en el año 2013. Y no se me puede decir, no, es que esos principios que usted está refiriendo serían aplicables para la justicia ordinaria. No, me refiero a la justicia transicional. Me refiero a los mínimos internacionales que deben tenerse en la justicia internacional. Me estoy refiriendo a esos. La pena depende de la gravedad del delito, no de la aceptación o negación de la responsabilidad. Y quinto, la pena debe ser proporcional a la gravedad del crimen cometido. Esto quiere decir que para cumplir con el derecho internacional, la pena no puede ser simbólica, no puede ser una caricatura, no puede ser un escenario de comedia. La pena debe ser genuina, esto es, debe ser una pena que corresponda a la gravedad del crimen cometido. Sobre este punto, desde luego, penas reducidas, sí, aquí tenemos la experiencia, no me quiero dedicar a esto, pero porque hoy todos los colombianos somos expertos en justicia transicional. Somos máster y PhD en justicia transicional. Estamos hablando, de luego, de las penas reducidas. Aquí yo no estoy hablando de aplicar el Código Penal, no, de la justicia transicional. Máximo de verdad, medios de reparación, mínimos de justicia. Es a esos mínimos que me refiero. Y aquí esto no es novedoso, doctores, como desde el año 87, existe aquí justicia transicional, ¿no es cierto? Sí, mínimos de justicia. Y es a esos mínimos que me refiero. Es a esos mínimos que me refiero. Penas sustancialmente reducidas. El caso de justicia y paz, entre 5 y 8 años, puede ser igual o menos. No nos metemos en esas discusiones, aceptando que estamos en justicia transicional, que son mínimos de justicia, es a esos mínimos que se está refiriendo los estándares internacionales. Esto quiere decir que para cumplir con el derecho internacional la pena no puede ser simbólica ni una comedia, la pena debe ser genuina. Esto es, debe ser una pena que corresponda a la gravedad del crimen cometido. Sobre este punto, voy a citar aquí un argumento de autoridad. ¿A quién cito? A la fiscal de la Corte Penal Internacional, en carta que envía a nuestro presidente de la Corte Constitucional, al doctor Jorge Iván Palacios, días antes de declarar exequible el marco jurídico para la paz. Dice así doña Fatou Bensouda, comillas, una condena que sea grosera o manifiestamente inadecuada, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y la forma de participación del acusado, invalidaría la actuación del proceso judicial nacional, aun cuando las etapas previas del proceso hayan sido auténticas. Eso no lo dicen ni los críticos aquí conocidos del proceso, ni un procurador que, según algún altísimo funcionario, está desbordando sus competencias constitucionales. No lo dice la fiscal de la Corte Penal Internacional a una autoridad judicial colombiana. Esa es la realidad que circunda y que limita, y que uno no la puede desconocer.
so pretexto de arriesgar la sostenibilidad. Así haya un acuerdo político. Así se obtengan las solidaridades nacionales e internacionales de autoridades de la más disímil naturaleza. Pero las realidades y lo que va a pasar en el futuro y lo que les puede pasar en el futuro a quienes hoy serían beneficiarios de ese instrumento. ¿Me refiero? Pues a ustedes, a los agentes del Estado y a la FARC. Eso dice, cito aquí un argumento de autoridad. Porque claro, dicen no, eso no oigan eso, porque eso, claro, hay prejuicios, es una posición, dijéramos, ideológica, política de determinadas personas, no, eso no. Pero las realidades son otras. Entonces acudamos a lo que dicen los instrumentos internacionales, la jurisprudencia internacional, los acuerdos internacionales, argumentos de autoridad. Pero sigue la fiscal. La duración de la pena de prisión puede ser un factor relevante en los casos en los que la pena resulta tan desproporcionada que se pueda cuestionar la intención de someter a las personas a la acción de la justicia. Más claro no canta un gallo. Quien tenga ojos para ver que vea y oídos para oír que oiga. ¿De acuerdo? Si quieren no oigan al procurador, pero oigan entonces y lean los instrumentos internacionales y las autoridades judiciales. Ahora sí es lo que vine, pero estos preámbulos era necesario hacerlos. Para que ustedes entiendan entonces lo que sigue, lo que voy a decir, lo que estoy diciendo, que es el resumen de lo que he venido diciendo durante hace muchos meses. Que, como les dije, me han causado dolores de cabeza, me han producido más canas, pero tengo la tranquilidad del deber cumplido, de estar cumpliendo con mi deber y como obligación derivada precisamente del juramento que hice de cumplir con la Constitución, juramento que hice ante Dios y ante la patria, de cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos. Y eso es lo que me obliga a mí a hablar. Por eso lo he hecho, lo estoy haciendo, lo seguiré haciendo. Reconociendo que hay avances. Sí, reconozco, hay avances. ¡Qué bien! ¡Qué bien que haya avances! Ya les dije cuáles. Pero eso no me permite no ver lo que estoy viendo y decir lo que estoy viendo y advertir. Porque si es cierto que nada está acordado hasta que todo esté acordado, pues es necesario hablar, decir, advertir. La opinión pública, las organizaciones sociales, las entidades académicas, los profesionales, en fin. La opinión pública debe articularse desde los más disímiles escenarios para que se oiga precisamente esas advertencias, que no, vuelvo y repito, no son caprichosas. Ahora sí, ¿qué preocupa de lo que se conoce del acuerdo en materia de justicia? ¿Cuál es mi preocupación? No personalmente, como institución, como procuraduría, como garante de garantías, como defensora del ordenamiento jurídico. De acuerdo al comunicado, que hace parte del acuerdo, comillas, leo el comunicado, aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos
de competencia del sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas. Hasta aquí el comunicado. Las FARC dejaron claro que tal restricción no implica reclusión alguna. Eso como un punto de honor. Es un punto de honor. Y no se han retractado en eso. Yo les cuento una anécdota. Como de los días siguientes hubo declaraciones, entrevistas, habló el señor presidente de la República explicando este aspecto, recuerden. Incluso hizo una referencia que incluso estarían en lugares austeros. Después habló los plenipotenciarios, los antiguos y los nuevos, y los nobles plenipotenciarios, el doctor Cepeda y el doctor Henao, y habló el ministro de Justicia, y desde luego habló el fiscal. Y acto seguido entonces Iván Márquez, recuerdan que desmintió que ahí no se hablaba de penas privativas y que era simplemente restaurativo. Y eso lo tuiteó en varios tuites el señor Iván Márquez. Yo me comuniqué con, no voy a decir el nombre, pero después de pronto ustedes coligen quién es, con alguien que estuvo ahí presente. Y le dije, bueno, ¿quién tiene la razón? Usted que estuvo presente. Y me respondió muy lacónicamente. Me dijo, el tuitero. Todavía no han desmentido eso y la FARC ha dicho que no pagará penas privativas de la libertad. Bueno, entonces la FARC dejaron claro que tal restricción no implica reclusión alguna, ni siquiera restricción derivada del arraigo, menos someterse a control o vigilancia efectiva. Eso lo ha dicho la FARC. Ustedes lo han leído. Es claro en eso. De eso se desprende primero. En el acuerdo, los máximos responsables de las atrocidades que reconozcan sus crímenes van a ser sancionados con trabajo comunitario y con una restricción a la libertad que no constituye reclusión. Segundo, la omisión de reclusión configura una sanción que no cumple con la proporcionalidad que debe tener con la gravedad de los crímenes perpetrados. Tercero, la sanción de trabajo comunitario, obras o actividades resulta una pena grosera o manifiestamente inadecuada, utilizando palabras de la fiscal en la carta al presidente de la Corte Constitucional Colombiana, doctor Palacio. Pena grosera o manifiestamente inadecuada a la luz del derecho internacional. Son las consecuencias. Me permito decir, eso no concede ninguna seguridad jurídica a los agentes del Estado, ni a los militares, ni a los policías. Eso no concede seguridad jurídica a los militares y a los policías. Porque se trata es que definitivamente tengan un blindaje jurídico para que en el inmediato futuro no asuman los riesgos de las acciones judiciales por inaplicación de acuerdos que no respondan a los mínimos internacionales. Lo digo con toda tranquilidad, con conocimiento de causa, con estudio previo, con sentimiento patriótico, porque personalmente, como procurador, como institucionalidad, como representante de la sociedad, como garante de las garantías, lo que deseo es que haya un blindaje, una sostenibilidad hacia el futuro, que después nadie, ni dentro de la órbita judicial, ni política, ni legislativa, pueda afectar esa sostenibilidad a ustedes y a las FARC. De eso se trata. No es que queramos atravesarle nada, ni palos a la rueda,
ni minas quiebrapatas. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Es ponerle polo a tierra para dar legitimidad y sostenibilidad jurídica y tranquilidad. Ese es un derecho que tenemos los colombianos, de que este proceso concluya y que uno de sus frutos sea la sostenibilidad jurídica, la tranquilidad hacia el futuro. Eso es lo que garantiza que haya concordia y tranquilidad hacia el futuro. Por el contrario, entonces digo que esto no concede ninguna seguridad jurídica a los militares y a los policías, ni a la FARC. Por el contrario, les garantiza incertidumbre y la posibilidad cierta de que puedan comparecer en el futuro. Al menos los mandos medios y altos ante la CPI o por una decisión judicial interna. Con el tema de los mal llamados falsos positivos, o bautizados mediáticamente como falsos positivos. Todos sabemos que esas acciones fueron hechas con ocasión, con causa, o tienen relación con el conflicto, salvo que se pruebe lo contrario. Pero ese tipo de falsos positivos, de los denominados, esos homicidios en persona protegida, deben presumirse. Y si se demuestra lo contrario, pues no puede beneficiarse de ello. Cuando, por ejemplo, sirvieron como instrumentos de empresas criminales, eso es otra cosa. Fungieron como sicarios, eso es otra cosa. Pero debe presumirse que esos episodios se realizaron con ocasión, con relación o por causa del conflicto. No es como se está diciendo que cada tema debe analizarse individualmente. Naná y cucas, ahí quedan. No, se presume. Y si se muestra lo contrario, pues no se beneficia. Bueno, por el contrario, les garantiza incertidumbre y la posibilidad cierta de que puedan comparecer en el futuro. Al menos los mandos medios. Bueno, esta fórmula deja abierta la posibilidad de que más adelante se considere que el proceso judicial no fue genuino. Es terco pretender olvidar el informe preliminar de la fiscal de la Corte Penal Internacional sobre lo que periodísticamente se presentan como falsos positivos. Están en los informes preliminares de la fiscal de la Corte Penal Internacional. ¿O qué suponer que no existe el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre el mismo tema, para tratar de demostrar la sistematicidad? Publicado en el primer semestre de este año. Cerrar los ojos, o dejarse cerrar los ojos a ese hecho real y cierto, de que hay un reclamo de justicia frente a dos hechos en la comunidad internacional, es un error grave, es un salto al vacío. Se trata de blindar para que no sea un salto al vacío, respetando unos mínimos. Elemental, mi querido Waxon, elemental. Pero existen además otras preocupaciones, no solamente esa, existen otras preocupaciones. Hay quienes interpretan que el reconocimiento que evitaría la cárcel se reduce a la aceptación de lo que en la jurisdicción especial se recopile y se le presente al agente estatal. Por tanto, la actuación judicial terminaría con una sentencia sobre los hechos reconocidos. Ese sería el primer grupo, sin que el condenado tuviera que revelar en detalle lo que conozca del crimen. Entre otras cosas, quiénes fueron sus cómplices, si sus superiores conocían los hechos.
Sé inclusive que se ha mencionado que el modelo está diseñado para que no exista delación. Les voy a ser muy franco. Y trata de blindarse para no dejar ¿entre qué? Cabos sueltos, para que no se metan por ahí. Es un absoluta riesgo que existan sectores cuya preocupación sea que no exista delación. Denuncia de lo sucedido y de los responsables. Parecen más preocupados por la impunidad que por la justicia. Si fuera así, el procedimiento dejaría de constituir una auténtica investigación judicial. Ese es un riesgo. Estoy hablando de los riesgos que veo. Por ahí se pueden meter. Decir, se prohíbe esto, se desconoce esto, por aquí nos metemos. Y se trata de blindar. El reconocimiento que se exige no puede. Es que hay que pensar que en el inmediato futuro los jueces de este tema, miren, eso no tiene que ver con la intervención, pero unos 2 minuticos. El famoso tribunal. Si en la constitución de la Comisión para el esclarecimiento de las causas del conflicto, creo que se llama así, fueron designados 5 por el gobierno y 5 por la FARC. O sea, 10. Y de los 10, 9 de las conclusiones dicen que los responsables del conflicto es el Estado. ¿Pasará lo mismo con el famoso tribunal? Aparte de la consideración que es el único caso en la historia donde quienes van a ser sometidos allí no solamente escogen el juez, sino nombran el juez. Bueno, independientemente de eso, son los riesgos, esta consideración no es jurídica, sino que es prudencial. Dentro de algún mes estamos rezando la novena de Navidad, la prudencia que hace verdaderos sabios. La prudencia me enseñaba un profesor en 5º bachillerato. Me decía un poco, mire, la prudencia no es llegar tarde a los momentos de peligro. Es una falsa prudencia que la desnaturaliza. La prudencia nos enseña es la virtud moral que nos enseña a escoger los mejores medios para actuar bien, pero para eso uno debe conocer la realidad donde está. Entonces, atención. No sabemos entonces si ya nos están anunciando que el tema de los dichos falsos positivos se analizará caso por caso, dejando por fuera los 3, la triada de ocasión, causa y relación, porque lo jurídico sería presumir, salvo prueba en contrario, presumir que eso es así, que todos esos hechos están relacionados con, salvo que se demuestre que fue un instrumento de una empresa criminal. Otro tema. Bueno. Si fuera así, el procedimiento dejaría de constituir una auténtica investigación judicial. El reconocimiento que se exige no puede de ninguna forma pretender amarrar a los funcionarios judiciales para que no determinen la verdad en el proceso. Por ahí se puede meter. Pregunto, solo pregunto. Aunque yo he hecho muchas preguntas que no han tenido respuesta, pero solo pregunto. ¿Se quiere que a partir del reconocimiento y sobre los hechos reconocidos no se exija que se revele la verdad plena sobre los mismos? Por ahí se puede meter. ¿Se quiere que no se esté obligado a revelar quiénes más están involucrados? Es al menos ingenuo, creer que la justicia será de simple trámite, simples notarios,
Se equivocan si creen quienes creen que eso les dará seguridad jurídica. Se equivocan. Yo ya veo en ese tribunal a los Baltasares y a los Santiagos y a los... Bueno, ustedes los apellidos los conocen. La única seguridad jurídica posible para los agentes del Estado, la única seguridad jurídica posible para los militares y policías se deriva de cumplir con los mínimos penales frente a los crímenes internacionales. Si queremos blindar, vuelvo y repito, la única seguridad jurídica posible para los militares y policías, y también, le digo, para los señores de la FARC, la única seguridad posible, lo único que les depararía tranquilidad a ustedes y a sus familias y a los señores de la FARC, se deriva de cumplir con los mínimos penales frente a los crímenes internacionales. Quienes les dicen que están blindados y se inventan exóticas teorías para justificarlo y para tranquilizarlos, en realidad los invitan a dar un salto al vacío. Los empujan al vacío. Una cosa sí es segura. Si no hay penas proporcionales, si no hay verdad plena, si se pretende que el reconocimiento excluya la delación para proteger a ciertas responsables, sin ninguna duda, muchos van a vivir el resto de sus vidas con el fantasma de la justicia penal. Y eso es lo que les quiero evitar. Yo solamente puedo es advertir, decir, reiterar, no más. Así vuelvo y repito, sea una voz que clama en el desierto, pero decirlo aquí con espíritu patriótico y con conocimiento, no solamente de la historia, sino de la normatividad internacional. Otra reflexión, otra tercera o cuarta, ya se me olvidaron cuántas. Otra, sobre la amnistía. El acuerdo ata la concesión de amnistía al delito político y a los delitos que le sean conexos. Eso no es gratuito, eso no es gratuito. Eso no es gratuito. El protocolo 2 de Ginebra, en su artículo 6.5, se refiere a una amnistía lo más amplia posible. Dice, conforme al derecho internacional humanitario consuetudinario, norma 159, 2 puntos, comillas, abro comillas, leo el protocolo 2 de Ginebra. Cuando hayan cesado las hostilidades, las autoridades en el poder se esforzarán por conceder la amnistía más amplia posible a quienes hayan participado en un conflicto armado no internacional. O a las personas privadas de la libertad por razones relacionadas con el conflicto armado, salvo a las personas sospechosas o acusadas de haber cometido crímenes de guerra o que estén condenados por ella. Entonces, ¿qué es lo que dice el protocolo? Resumo, al terminar el conflicto, al cesar las hostilidades, se aprobarán las más amplias amnistías e indultos para quienes hayan participado en un conflicto armado no internacional. Salvo, desde luego, crímenes de guerra, las personas sospechosas o acusadas de haber cometido crímenes de guerra o que estén condenados por ello. Eso es lo que dice el protocolo 2 de Ginebra. Esta restricción se amplía a los crímenes de lesa humanidad y de genocidio, ¿no es cierto? Entonces, amnistía, sí. Más amplia, desde luego. ¿A quién? A todos. A todos. En este caso concreto, entonces, a los, como dicen ahora, actores del conflicto.
a la FARC y a los agentes del Estado, ¿no es cierto? Salvo crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Eso es claro. Son las únicas limitaciones a la amnistía al finalizar un conflicto, de acuerdo al derecho internacional, que sería el aplicable acá. No hay ningún condicionamiento en el derecho internacional de los conflictos armados que reduzca la amnistía a los delitos políticos y conexos. En el derecho internacional no hay esa limitación. No hay esa limitación. No lo ata a los delitos políticos y conexos. Esa condición es de derecho interno. Esa condición es la que establece la Constitución. Pero el aplicable aquí sería el DIH. Esta condición es de derecho interno y su aplicación se ha dado durante todo el tiempo. Como estamos en la terminación del conflicto, procede a aplicar la amnistía del Protocolo 2, no la que se viene aplicando. En eso no hay discusión. Con esta claridad se entiende que el condicionamiento que el gobierno y la FARC pactaron busca excluir a los agentes estatales de la amnistía. Claro, porque los agentes estatales no cometen delitos políticos. ¿Por qué? A mí no me han sabido responder el por qué. Lo hice en el Senado de la República hace un mes, en presencia del doctor de la Calle y del doctor Sergio Jaramillo. Entonces me dicen, no, es que olvida, señor procurador, que eso está deferido al desarrollo legislativo. Claro, pero ¿qué es lo que van a desarrollar? Las amnistías y los indultos atados al delito político. Entonces, primera consecuencia, excluir a los agentes estatales de la amnistía. ¿Por qué? Esa distinción es un privilegio para la guerrilla. Cuando el Protocolo 2 no hace la distinción a los actores del conflicto. Es lo que dice el artículo. A quienes hayan participado en un conflicto armado no internacional o las personas privadas de la libertad. Y cuando yo digo que entonces fue hecho a la medida de la FARC, fue porque hecho a la medida de la FARC. Eso no es una afirmación calenturienta. Alguien me decía, ay, procurador, es que usted es muy escéptico. Y yo le respondía con una definición muy bogotana. El escéptico es el realista informado. Y yo desgraciadamente soy lo uno y lo otro. Yo sé por qué lo estoy diciendo. Y nada de las advertencias que yo he hecho aquí hace 2 años es por desconocimiento, sino por estar bien informado. Entonces, si prosigamos, saquémosle punta a esto. Esa distinción es un privilegio para la guerrilla. Busca favorecer con amnistía a todos los miembros de la FARC por todas las conductas cometidas durante el conflicto, ampliando los criterios de conexidad con el delito político. Mientras que el resto, que en esta teoría no cometen delitos políticos, debería someterse a los procedimientos de justicia que se establezcan, al primero, segundo o tercer grupo, ya referido. Y desde luego la FARC quiere meter por conexidad política a todos los demás, incluido el narcotráfico y el secuestro. Y yo no sé, yo bueno, estoy cansado de cometer y cometer imprudencias, una más ni me va ni me viene. En estos últimos años, el narcotráfico ha recibido más beneficios que en la época de Pablo Escobar. Se los enumero. No es tradición. ¿Estamos tras de eso o no? Narcotráfico como delito político. ¿Estamos tras de eso o no? Suspensión de fumigaciones. Ya.
que eso fue una concesión a la FARC, eso no fue ni por cumplir una decisión judicial, ni por razones científicas. Después, bueno, eso no es el tema de acá, pero el debate me permitía hacerlo ante el Consejo Nacional de Estupefacientes. Fue el único voto honroso. No se les va a tocar ni con el pétalo de una rosa su fortuna. Dice que no tienen, que la han gastado toda en la guerra. Si eso no es una operación de lavado de activos, explíquenme qué es. Si eso es la más gigantesca operación de lavado de activos. Y de contera quinta beneficio, van a poder con esa fortuna financiar un partido político. Entonces, no es una afirmación calenturienta la que les acabo de hacer. Prosigamos. Esa distinción es un privilegio para la guerrilla. Busca favorecer con amnistías a todos los miembros de la FARC por todas las conductas cometidas durante el conflicto, ampliando los criterios de conexidad con el delito político, mientras que el resto, que en esta teoría no cometen delitos políticos, deberían someterse a los procedimientos de justicia que se establezcan. Esa distinción tiene consecuencias. Mientras los financiadores de las FARC serán objeto de amnistía, el gobierno amenaza a los empresarios al anunciarles que tienen noticias criminales que involucrarían a 13.000 casos. Ellos tampoco serían beneficiarios, porque no cometerían delitos políticos. Y eso, por Dios, eso no es ser enemigo de la paz, todo lo contrario. Quiero que la paz quede bien hecha, quiero blindar la paz. Lo que se firma en La Habana se debe cumplir, se debe poder cumplir, punto y seguido. Para poderse cumplir debe quedar bien hecha. Y para quedar bien hecha todo lo que hemos hablado, para poder blindarse, para que sea sostenibles. Los verdaderos amigos de la paz queremos que quede blindado lo que se acuerde, para darle seguridad jurídica a quienes han intervenido en el conflicto, a ustedes, a los actores del Estado y a los señores de la FARC. Entonces, mientras los financiadores de la FARC serán objeto de amnistías, el gobierno amenaza a los empresarios al anunciarles que tienen noticias criminales que involucrarían 13.000 casos. ¿Por qué? Si la amnistía sí aplica a los empresarios vinculados con las FARC, los que financiaron la FARC, ellos sí serían objeto de ese beneficio. Habría conexidad con el delito político. Entonces, ¿por qué si la amnistía se aplica para los empresarios vinculados con la FARC, ¿por qué aplica a favor de los testaferros o de los que lavaron dinero del narcotráfico de la FARC? ¿Por qué la amnistía sí aplica para políticos vinculados con las FARC y no para los vinculados con otros grupos armados? ¿Con las autodefensas? ¿Por qué la amnistía cobija al entramado terrorista de la FARC y excluye, por ejemplo, a quienes de alguna manera tuvieron vínculos con las AUC, pero no con sus crímenes atroces, entre ellos a los miembros de la fuerza pública? Les recuerdo estas 4 preguntas. Desde luego, yo estoy cansado de hacer preguntas y que no me las contesten, pero yo sigo haciendo preguntas. En mi época, no sé si era una canción o era el libro gordo de Petete, que parecía Juanito Preguntón. ¿Por qué? Vuelvo y repito, ¿por qué si la amnistía
sí aplica para los empresarios vinculados con la FARC? ¿Por qué aplica a favor de los testaferros o los que lavaron dinero del narcotráfico de las FARC? ¿Y por qué no a los 13.000 empresarios a los cuales se les ha amenazado con noticias criminales? Yo recuerdo hace 3 meses una conferencia del doctor Sergio Jaramillo en la Cámara de Comercio de Bogotá, donde lo señalaba, y el fiscal también lo ha dicho. ¿Por qué la amnistía sí aplica para políticos vinculados con las FARC y no para los vinculados con las AUC? ¿Se puede así restañar las heridas? ¿Qué es lo que queremos todos los colombianos? Si eso no es hecha la medida de, si esto no es sesgado, que me expliquen qué es. ¿Por qué la amnistía cobija al entramado terrorista de la FARC y excluye, por ejemplo, a quienes de alguna manera tuvieron vínculos con las AUC, pero no con sus crímenes atroces, entre ellos a los miembros de la fuerza pública? Bueno, Dios quiera que al conocer los 75 puntos, estas dudas queden resueltas. Sería lo ideal. Ojalá no tengan fundamento. Dios quiera que me equivoque. Yo quiero equivocarme. Deseo equivocarme. Hago esfuerzos por equivocarme. Ojalá. Una amnistía de este tipo es viable siempre que se excluyan los crímenes internacionales y las más graves violaciones de los derechos humanos, para no caer en autoamnistías prohibidas por el derecho internacional. Y esto tiene una solución elemental, fácil, mi querido Watson. Si ahí está atando la amnistía al delito político, pues desátela. Ese es elemental, es desatar. Son 2 palabritas. Eso es lo que está en el protocolo de Ginebra. Simplemente, desátenla, desvincúlenla. La cuestión es tener claro que por ningún motivo esa figura puede cubrir los actos atroces, pero respecto al resto de conductas punibles es posible su aplicación a todas las partes en el conflicto armado. Sobre la selectividad y priorización. No obstante, el comunicado de prensa no se refiere a la selección y priorización de casos. La sentencia C-579 del 2013 avaló la posibilidad de que tales principios se implementen. En consideración de la Procuraduría es importante que así se haga. La selección de casos debe permitir al Estado concentrarse en los casos más graves y representativos. También posibilita que el Estado se concentre en los máximos responsables definidos como lo indica la sentencia de la Corte. Esto es, comillas, aquella persona que tiene un rol esencial en la organización criminal para la comisión de cada delito. Es decir, que haya dirigido, tenido el control o financiado la comisión de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Dentro de este concepto se deben incluir entonces no solamente líderes que hayan ordenado la comisión del delito, sino también conductas a través de las cuales éste se haya financiado, como el narcotráfico. Eso dice la Corte Constitucional en la sentencia C-579. En este sentido, ¿se puede renunciar a la persecución penal de los restantes casos? Claro que sí, siempre que no se trate de crímenes internacionales o conexos con los mismos o de graves violaciones a los derechos humanos que adquieran esa connotación. El narcotráfico, como expresamente lo menciona la Corte, financió la comisión de esos crímenes.
es un delito conexo con los crímenes de guerra y de lesa humanidad. No se puede beneficiar ni de amnistías, ni de renuncias a la persecución penal en el marco del principio de selectividad. Tal renuncia a la persecución penal solo se justifica si quienes se ven beneficiados con ellos develan la verdad plena, señalan en el seno de la Jurisdicción Especial de Paz todo lo que conocen sobre la comisión de los crímenes, aún sobre los que se renuncia a la acción punitiva del Estado. En criterio del Ministerio Público, la delación, la denuncia es indispensable para poder ser objeto de una figura de este tipo. Y termino con la siguiente consideración final. Finalmente, a las fuerzas militares no se les iguala y no se les puede igualar con las guerrillas. Nuestras fuerzas militares son legítimas. Son las defensoras de la Constitución y las mayores defensoras de los derechos humanos en Colombia. El país les debe gratitud, respeto y admiración a los soldados y policías. No obstante de haber igualdad de penas, pues estas corresponden a la gravedad del crimen cometido. Quienes siendo miembros de la fuerza pública y cometieron tales crímenes, no actuaron como militares o policías, actuaron como criminales. Al deshonrar a las Fuerzas Armadas actuando como criminales, le dieron la espalda a la Constitución, al honor militar y a las instituciones. Con esos crímenes, esos agentes estatales a título individual se marginaron de las fuerzas militares y de policía. Es por eso que la pena recae en su conducta individual y nunca en la fuerza pública como institución. Ahora, las penas deben ser iguales para quienes sean objeto de una condena judicial, independientemente de que sean miembros de las guerrillas o de la fuerza pública. La razón es la siguiente: a iguales crímenes, igual reacción del Estado y de la sociedad. Los derechos de las víctimas, desde el punto de vista del respeto a la dignidad humana, son los mismos, sin importar si el victimario fuere de las guerrillas o un integrante de la fuerza pública. Tercero, el derecho internacional humanitario impone la misma obligación a las guerrillas y a la fuerza pública. La prohibición de infringir el VIH es igual para ambos. Y cuarto, si bien los agentes del Estado tienen la carga de actuar bajo la ley, lo cual agrava su responsabilidad, respecto a las FARC, la responsabilidad también se agrava debido a que los miembros de este grupo crearon con dinero del narcotráfico y de otros delitos como el secuestro una máquina de crímenes sistemáticos contra la humanidad sin antecedentes en el hemisferio, similar a los ejecutados por los paramilitares, quienes pagaron penas de cárcel efectivas. Quiero enfatizar en lo siguiente: hablar de penas iguales para miembros de la fuerza pública que cometieron crímenes y miembros de las guerrillas no es igualar a la fuerza militar y a la policía con la FARC. Estas son algunas observaciones que buscan generar una relación seria y constructiva. El principio de la mesa de conversaciones sobre que nada está acordado hasta que todo esté acordado permite seguir sugiriendo propuestas a los negociadores. Como les dije, la Procuraduría envió un documento de mínimos penales para máximos responsables. Lo hicimos con ánimo constructivo. Lo planteamos no como un modelo, sino como un conjunto de parámetros que aseguren que la paz quede bien hecha. El derecho no puede ser obstáculo para la paz, pero no hay paz sin justicia. La paz es fruto de la justicia, no de la impunidad. Esas es las consideraciones que quería hacerles. Y termino con lo que varias veces dije acá. Reconozco avances. Reconozco que lo que se firme en La Habana se debe cumplir, pero se debe poder cumplir
y para poder cumplir debe quedar bien hecha. Y esa es la única forma de blindarla jurídicamente, de dar sostenibilidad y tranquilidad a los actores del conflicto. Muchas gracias. Muy claro, señor procurador, su intervención. Le quedó faltando un pedacito. Sí, lo del contexto. Mira, aquí está, pero no creo que... Entonces, un concepto muy claro, muy preciso, su opinión. Usted ha dicho algunas cosas a los medios de comunicación. Eso necesitamos también conocernos a viva voz porque es uno de nuestros grandes motivos de preocupación. Sería objeto de otra intervención, mi general. Brevemente. Pero voy a hacer tal vez un resumen. El tema de el contexto como prueba. Voy a hacer primero una aproximación para después dar algunas puntadas jurídicas. El contexto como prueba se viene a constituir en un instrumento político de la justicia. Es la forma como se podría legitimar en la práctica el derecho penal del enemigo. Por el tipo penal que solo requiere la infracción del deber para imputar responsabilidades objetivas. Esa es, dijéramos, la definición que podría dar de ese tema. Ahora, la prueba del contexto no es una prueba directa, sino una construcción histórica, sociológica o política de la realidad. Se construye por los trabajos de otros que son designados para esa tarea y que desarrollarán la realidad de acuerdo con sus consideraciones subjetivas y muchas veces políticas e ideológicas. Esa prueba del contexto son hechos comprobados que se llevan al proceso sin permitirle al procesado, y aquí hay dos connotados, por lo menos que conozca, dos connotados penalistas que no me dejarán mentir. Esto yo lo veo más desde el derecho constitucional que del derecho penal. Ustedes tendrán muchas más razones en materia penal, pero son hechos comprobados que se llevan al proceso sin permitirle al procesado la garantía de la contradicción, puesto que es el aparato investigador el que construye con todo un equipo la realidad frente a la que se debe defender el procesado. Es una especie de emboscada que se le hace al procesado. Lo dije en algún evento en la Universidad de Santo Tomás, no sé qué quiere decir, pero envió el mensaje, es un espantajo procesal, donde se avasallan todas las garantías del debido proceso, del derecho a la defensa. Es una involución constitucional si eso llega a ingresar al ordenamiento jurídico. El doctor iba a decir algo. En la práctica, claro. En el sistema acusatorio no tiene recibo porque viola el debido proceso que lo caracteriza. Cómo se puede llevar a juicio la prueba, cómo introducir el contexto como prueba. No hay igualdad de armas entre el procesado y el aparato de investigación del Estado. Así se enfrenta al sujeto a una realidad preconcebida.
y la hace el mismo acusador. Es un rompimiento de la igualdad que es principio esencial del sistema acusatorio. El contexto como prueba deja muchos ámbitos subjetivos de interpretación de lo sucedido. Se puede incluso plantear una historia ajustada a los intereses de turno, a los intereses ideológicos y políticos de turno, inclusive maniobras políticas en los órganos judiciales. Y si hay algo que deslegitime a un Estado, es la politización y más aún la ideologización del aparato judicial, y este es un instrumento para ello. El contexto ha sido utilizado y tiene aplicación en algunos tribunales internacionales para cierto tipo de crímenes que se enfocan en los máximos responsables de los delitos más graves en dictaduras. Asimismo, es en la justicia transicional cuando se construyen hechos y patrones que rodearon la comisión de los delitos a gran escala, pero no puede ser considerada como prueba, sino como elemento de inferencia para conocer lo que en términos generales rodea la comisión de delitos, más que todo histórica y sociológica. Pueden llegar a utilizarse para construir patrones de imputación de acuerdo con los intereses del momento. Llegar a aplicarse en el derecho penal del enemigo es muy probable. ¿Quién construye la historia? ¿Qué intereses subjetivos se pueden incorporar para manipular la verdad real y convertir la verdad procesal en un relato interesado e ideologizado? El contexto como prueba es un grave atentado a las garantías constitucionales del procesado. ¡Ay de los procesados que se le aplique esa prueba! Claro. Como prueba. Es un retroceso al sistema inquisitivo, un verdadero atentado al sistema acusatorio en las nuevas políticas de investigación criminal adoptadas por la Fiscalía General de la Nación sobre la construcción de contextos, plasmada en la Directiva 01 del 4 de octubre del 2012, y que precisamente pretenden ser objeto de reglamentación legal en la reforma de la Ley 906 del 2004, precisamente por su vaguedad en nuestro régimen penal. Persigue conocer la verdad de lo sucedido, evitar su repetición, establecer la estructura de la organización delictiva, determinar el grado de responsabilidad de los integrantes del grupo y de los colaboradores, unificar actuaciones al interior de la Fiscalía con el fin de lograr establecer patrones de conducta. No puede servir como única prueba de cargo para deducir ni inferencias razonables, ni indicios, ni para imponer una medida de aseguramiento, ni mucho menos para imputar responsabilidad penal, si no existe dentro del contexto pruebas que, además de tener vocación de ser refutables o controvertibles por la defensa, permitan deducir la responsabilidad penal subjetiva y directa del presunto infractor. El contexto, en los términos en que aquí se plantean, es un claro retroceso al sistema inquisitivo, donde se practicaban pruebas a escondidas de las partes, se recogen testimonios, entrevistas que hoy día, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia reiterada, por sí solas no constituyen prueba y no son admitidas en juicio, salvo algunas puntuales referencias, y que por virtud del contexto se pretenden convertir ahora en pruebas. Con la propuesta simplemente a través de un funcionario de policía judicial que se presente en el juicio oral y cuenta la historia de cómo se recogió toda la documentación, se le pretende dar la naturaleza de prueba.